Bueno, vamos empezando. Supongo que somos poquitos. Supongo que quizá van llegando sobre la marcha. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la semana? ¿Cómo la Bien, llevan? a mí, bien. Yo eso del sistema de numeración y de álgebra de Boole se lo voy entendiendo. Bien, Buenísimo. ¿Van bien con ese tema? ¿Lo entienden? sí. Lo único que no entiendo fue este de gramación, pero sí lo que vimos la vez pasada, sí lo entendí bien. De 10. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, vamos a ver un ratito lo que es la actividad que le dejé para la semana pasada. Solamente la presentaron dos, pero bueno, vamos a verla cómo se resolvía. Es importante que, yo sé que por ahí a muchos le habrá ido bien en el ejercicio 1, pero es importante que hagan las actividades por ustedes, porque así llegan bien al recuperatorio eh, y lo aprueban, ¿sí? Sí, yo, Vamos a verlo. Ejercicio semana 1. Bien. El ejercicio era el siguiente. Era un enunciado parecido al parcial. De hecho, era la misma forma, en el cual tenían un diagrama, un enunciado, y ustedes tenían que elegir cuál era la opción correcta. El enunciado decía que teníamos una lista de n naturales y se tenía que sacar el promedio de aquellos que eran capicúas, pero que además cumplían con la condición de que la suma de sus dígitos sea el múltiplo del dígito más significativo. Y acá yo le daba un caso de prueba, ¿sí? Por ejemplo, el 484, ¿es capicúa? Sí, y cumplía con la condición de que la suma de su dígito sea múltiplo, y había que ver, yo sumaba 4 más 8 era 12, más 4 era 16, y 16 era múltiplo del dígito más significativo, sí. Entonces este número se tenía que incluir en lo que era el promedio. Para explicar un poco cómo había, o qué es lo que pedía el diagrama. Bueno, había que elegir cuál era la opción correcta, ¿sí? Acá Celeste me respondió que la opción que ella había elegido era la 2, ¿sí? Porque bueno, es lo que yo acabo de decir, la consigna pedía que se debe cumplir con C capicúa y que la suma de sus dígitos sea múltiplo al más significativo. Faltó ahí. Vamos a ver cómo justificó las otras. Dice, la opción son incorrectas porque la opción 1, a ver, la opción 2 sí, está bien, es la correcta. Era la correcta. Vamos a ver la 1. Dice, porque estaría multiplicando dígitos que no tiene sentido, que se refiere a esta parte. Y está bien porque acá está haciendo un cálculo raro de multiplicar el dígito por 10 y después sumarle el inverso. Si ustedes hacen ese cálculo le va a dar cualquier cosa, cualquier número. Entonces está bien por ese lado la justificación. Después me dice que en la opción 3 también es incorrecta porque en la sección 3 pregunta por n distinto de 0 y n indica la cantidad, ¿sí? Lo correcto era preguntar por A variable Kant si era distinto de 0, entonces se tenían que mostrar el promedio. Y me dice que en la sección 2 está bien también la justificación suya porque me dice que acá está haciendo dig dividido, la división de dig x y eso le sacó el resto. Y eso está mal porque ahí está diciendo que dígito es múltiplo del número y no que el número es múltiplo del dígito, ¿sí? Entonces, esta condición era al revés. Y ahí, acá me puso, eso no sé por qué, la justificación es esa, porque está sacando, acá está queriendo decir que el dígito es el múltiplo y no el x, ¿sí? Que x está dividiendo el dígito. Y la opción 4 me dice que también es incorrecta porque la sección 1 está haciendo lo mismo que la opción 1, que era esta parte, ¿sí? Y no debería ser así. Y acá hay un error más que yo incluí, que estaba bien escondido, que era en este cálculo del dígito, si se fija, está haciendo mod entre x y 10. Pero en realidad se tiene que hacer el mod entre aux y 10. X es la variable que nosotros nos ingresa el usuario, pero aux es donde nosotros hacemos esa destrucción del número para ir separando los dígitos. Si nosotros esto lo dejamos así, acá, siempre nos va a ir devolviendo el último dígito, porque el x nunca va cambiando. Entonces, acá estaba también otro error. Este estaba bien y este estaba bien. ¿Sí?
Marcelo me dijo que la opción 3, bueno, ya vimos que la opción 2 era la correcta, y bueno, Sí, vimos las justificaciones. ¿Sí, Marcelo? sí, ¿Entendiste? sí. Ok. ¿Sí? Básicamente era eso. Lo que yo pedía, Celeste lo hizo muy bien, así que enhorabuena. Gracias. Por nada. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver el día de hoy es, el objetivo es que veamos ya el enunciado 2 y 3 del parcial, es decir, ya nos metamos con vectores, que por ahí es el tema que más se le complica a todo el mundo. El enunciado 2 no lo vamos a ver, porque tengo una tarea para ustedes. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es, si ustedes tienen preguntas, consultas sobre algún tema en particular de la unidad 3 de vectores, lo vamos a ver. Si tienen alguna consulta sobre el ejercicio 3 del parcial, si quiere que lo resolvamos. Y si no, vamos a ver un ejercicio que tengo yo propuesto, que lo veamos distinto a cualquier otro, sino es un ejercicio que yo propuse hace un año, el año pasado, para que lo vayamos resolviendo a la par con ustedes y lo vayamos viendo, ¿sí? Así que eso vamos a hacer hoy. Pero antes le quiero explicar cuál va a ser la tarea. Después la voy a explicar al último, por si entra alguno más tarde. Acá vamos a ir a actividades. Acá en el foro, si ustedes entran, ya está lo que es la actividad de la semana 2. ¿Sí? Yo la publiqué temprano. Y vamos a verla. ¿Sí? Esta actividad es un poco larga, un poco mucho larga. Van a tener 3 semanas para hacerla. ¿Sí? Yo sé que ahora estas 2 semanas son de receso. Aprovechen también, digo, descansen. ¿Sí? No pretendo que tampoco se pongan a hacer esto así enfocados en esto, pero en algún tiempo libre, en algún momento que ustedes crean idóneo para hacer esto, van avanzando. Lo que se pide es, nosotros para el ejercicio 2 del parcial, entre todos los profes, lo que se hizo fue plantear 15 ejercicios en total. Es decir, teníamos como un conjunto de 15 ejercicios y a cada alumno le tocó aleatoriamente un ejercicio de esos 15. Entonces lo que vamos a hacer es separar el grupo, digamos, del documento. Ya sé que somos poquitos, pero espero que esté balanceada esta división. Vamos a dividirnos en 2 grupos, grupo 1 y grupo 2. En este link, ¿sí? Van a ver lo que es la división por grupo, a qué grupo le toca a cada uno de ustedes. ¿Sí? Lo que hice fue agarrar toda la planilla de todos los chicos del grupo 2-3, que son 180 y pico. Yo sé que no todos están en el taller, pero como no sé quién asiste al taller, quién no, digamos, quién está haciendo, quién está, digamos, siguiendo, por ahí alguno se quiere prender, aunque no esté viniendo a las clases. Entonces realicé una división de todo el grupo. Por eso digo que espero que esté balanceado. Si no, vamos a tener que verlo de otra manera. Entonces lo que van a tener que hacer es, de estos 15 ejercicios, bueno, uno va a quedar afuera porque lo que hice es dividir, agarré 14 ejercicios y lo dividí en 7, en 2 grupos, 7 ejercicios para cada grupo. Entonces, a cada grupo le va a tocar hacer 7 diagramas, 7 ejercicios, y tienen que hacer también el caso de prueba para cada diagrama. Y acá están los ejercicios, el link de los ejercicios para el grupo 1 y el link de los ejercicios para el grupo 2. Presten y lean con mucha atención la primera parte que yo le puse en el ejercicio, que es esta, a ver si lo descargo. Esta parte, ¿sí? Porque acá yo quiero así que realicen bien el diagrama, que practiquen diagramación, pero también necesito que practiquen casos de prueba, desarrollo de casos de prueba. Entonces yo lo que les pido es que desarrollen un caso de prueba por cada posible salida que tenga el diagrama, ¿sí? Y si, por ejemplo, en el caso de que no haya, como vimos hace rato, no haya capicúas, en el caso de que no haya primos, en el caso de que no se cumpla tal condición, ¿sí? Que prueben todas las posibles salidas. Y en el caso de que el diagrama o el ejercicio no tenga o no tenga distintas salidas, que ustedes inventen algún caso de prueba que diga, por ejemplo, este caso de prueba, el contador o la salida tiene que tener por lo menos 3 dígitos, como les puse ahí, o que por lo menos me muestre 5 elementos en el vector. Invéntense algún caso de prueba interesante
para así practican el caso de prueba, ya que el ejercicio 2 del parcial se enfocaba en eso, en lo que era caso de prueba. Entonces, hacen los 7 diagramas, hacen los casos de pruebas para cada diagrama, pero ahí no termina el ejercicio. Una vez que ustedes hayan presentado eso, lo que van a hacer es, yo les voy a asignar a otro chico, digamos, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿a quién está acá? Por ejemplo, Celeste le toca no sé qué grupo, y yo digo, y le toca el grupo 1, y por ejemplo a Marcelo le toca el grupo 2, lo que yo digo es, listo, Celeste presentó su ejercicio. Y ahora le voy a pedir a Celeste que corrija los 7 ejercicios que hizo Marcelo. Marcelo es del grupo 2, ¿sí? Entonces, eso le voy a pedir, que ustedes, al chico que yo le haya asignado, ¿sí? Del otro grupo, lo corrijan y que hagan una especie de documento, una especie de devolución para ese chico, de qué está mal, de qué vieron que algunas observaciones, ¿sí? Y eso, digamos, ustedes son los que van a corregir, en ponerse en ese doble rol, en el de hacer los diagramas y en el de corregir. Créanme que cuando uno corrige, que cuando uno ve diagramas o ejercicios de otras personas, también aprende mucho, ¿sí? Por eso me interesa este doble rol. Yo voy a ir viendo todos los diagramas, todos los ejercicios que ustedes vayan presentando de una manera más superficial. ¿Sí? La corrección, lo ideal, la corrección profunda, lo ideal es que la vayan haciendo ustedes, ¿sí? Como digo, quizás es un poco largo, porque son 7 diagramas que hay que hacer y 7 diagramas que hay que corregir, en total son 14. Les puse como fecha límite 3 semanas, no pasaría nada si se tardan un poco más, ¿sí? No soy estricto en ese tema de fechas, pero me interesa que lo hagan, ¿sí? Como digo, es mucho, pero si realmente lo hacen a todo y cumplen, realmente van a tener una buena práctica para el recuperatorio, ¿sí? Hacer 7 diagramas y corregir 7 diagramas realmente les va a dar buena práctica, ¿sí? No sé si quedó alguna duda con el enunciado, el ejercicio de la semana, esta, siguiente y siguiente. Profe, cada uno tiene que hacer ese trabajo, ¿que no? Los siete puntos, ¿que no? Así es, cada uno descarga, se fija a qué grupo pertenece, me dice, bueno, me tocó el grupo 1, tengo que hacer los 7 ejercicios de ese grupo, ¿sí? Los 7 diagramas, los 7 casos de prueba, ¿sí? Profe, aparte de la unidad 3, empieza ya en el tema de ahí, ¿no? De los vectores, ¿que no? Así es. Bien. Sí, esta actividad es sobre eso, sobre vectores y sobre el caso de prueba, ¿sí? Como digo, también le quiero poner foco al caso de prueba, ya que muchas veces muchos chicos lo ignoran, se enfocan mucho en lo que es el diagrama, y los casos de prueba realmente es cuando ustedes ven se ve su habilidad para probar sus diagramas, después haciendo la prueba de escritorio, y es cuando realmente se encuentran los errores. Así que no pasen por alto lo que son los casos de prueba. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Había otra idea, digamos, de otra manera de hacer esta actividad. Lo que pasa que implicaba mezclarnos con los otros grupos, de los otros chicos, otros DNI. Lo que pasa que los otros chicos están pidiéndoles diferente actividad, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros es como que les pide o los evalúa como de una manera distinta. Entonces como que había media incompatibilidad ahí, así que decidí yo hacerlo así, ¿sí? Pero bueno, como digo, esfuércense, yo sé que es receso, descansen también, pero en algún momento que tengan, vayan avanzando de a poquito, ¿sí? Tampoco se pongan la última semana a hacer todo, porque realmente por ahí es mucho, ¿sí? Entonces vayan haciéndolo de a poquito y lo van a ir logrando hacer. Yo me voy a ir fijando seguido, a ver si alguno ya lo presentó, así inmediatamente que lo haya presentado, y si ya alguien del otro grupo lo presentó, ahí nomás le digo, che, corregir los 7
diagramas a este chico. Bien, eso respecto a la actividad de esta semana. Empecemos con lo que nos corresponde el día de hoy. No sé si ustedes quieren empezar, me quieren sugerir algo, o avanzo yo con algún ejercicio, o con este ejercicio que yo decía que les tengo planteado. Les doy la posta. Yo tengo duda al hacer cuando hicimos el parcial el ejercicio 3, a mí me tocó, dado un número natural K y un vector B que posee n elementos naturales, se pide ordenarlo ascendentemente y luego eliminar de B los elementos que aparecen exactamente en K, veces en B. Esa no entendí, digamos, cómo se tenía que hacer. A ver. A ver, este elemento, este ejercicio digo, a ver si lo encuentro. Dado, acá hay también varios elementarios. Si lo encontrás antes que yo, me avisás. No sé cuál de todos los enunciados es. Acá, el 14, ¿no? Tenemos un natural K, un vector B. Me dice, hay que ordenarlo ascendentemente y luego eliminar aquellos elementos. No es el 14. ¿No es? A ver, fíjate, ahí están todos, si vos lo encontrás. Es el 8. El 8. Sí, el 8. Dado un K y un vector B que posee n naturales, se pide ordenar ascendentemente y luego eliminar de B los elementos que aparecen exactamente K veces. Ok. 100 es igual a 5, me dice 3, 17, 25, bien. Cuando yo lo ordeno, bien, lo vayamos haciendo. A ver, yo voy a abrir otro Word. Primero lo vayamos analizando. Así después nos vamos al diagrama. Bien. A ver. Bien, me dice que yo tengo un K natural, es decir, del 1 al infinito, cualquier K puede ser, y también un B de n números naturales. Vamos a tomar este B que nos dan en el caso de prueba, en el ejemplo. Así trabajamos con ese. Bien, entonces este es el B que me ingresa, desordenado como me lo ingresó el usuario. Me pide ordenarlo ascendentemente, es decir, el ordenamiento que venimos haciendo hasta ahora, de menor a mayor, y aquellos elementos que aparezcan K veces, entonces ahí ya me estoy imaginando yo que tengo que hacer una especie de contador, tengo que contar, eliminarlos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos este vector. ¿Cómo quedaría, perdón, cómo quedaría este vector, que lo vamos a llamar, por ejemplo, B-ord? ¿Cómo quedaría este vector si nosotros lo ordenamos ascendentemente? Quedaría 3, 9, el 17 dos veces y el 25. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un proceso de ordenamiento. ¿Qué ordenamiento podemos usar? El que quieran, porque el ejercicio no le exige ninguno. Puedo usar inserción, puedo usar selección. No sé si llegaron a ver burbujas, si se llevan bien con burbujas lo pueden hacer. Pero después de ese proceso de ordenamiento me tiene que quedar este vector. Y el ejercicio me dice el K. Perdón, acá estaba. El K es igual a 2. ¿Sí? Acá le voy a poner al costadito. K igual a 2. Entonces me dice que tengo que eliminar de esta lista los elementos que aparezcan dos veces. El 3... repetido. Claro, el que aparezca repetido dos veces. Si yo pongo acá K3, lo que aparezcan 3 veces, y exactamente K veces, ni más ni menos. Si yo tengo K igual a 1, tengo que eliminar lo que esté en una vez. Pero veamos el que pone el ejemplo. Nosotros tenemos el K igual a 2. Lo que yo tengo que ir haciendo es ir contando estos elementos, cuántas veces aparecen. Lo bueno es que al ordenar la lista,
nosotros tenemos todos los elementos iguales de manera consecutiva. Es decir, no tenemos que ir del principio al fin de la lista buscando, por ejemplo, el 3. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los 3, al estar ordenada la lista, van a estar seguiditos, ¿sí? Si yo tuviera 3 o 4 3, por ejemplo, estuvieran así. Entonces, ahí ya podemos imaginar alguna condición en ese recorrido para contar. Entonces yo digo 3 aparece una vez. ¿Una vez es igual a 2? No, entonces lo dejo. El 9 aparece una vez, no lo dejo. El 17, cuento una, cuento dos, listo, apareció 2 veces, que es igual acá. Entonces el 17 lo tengo que eliminar. Entonces acá se tiene que hacer un desplazamiento, ¿sí? Tengo que... acá hay 2 maneras, digamos, de hacer la eliminación. Nosotros la eliminación, o la eliminación que vieron ustedes en la teoría y en la práctica, nosotros vamos eliminando de una posición, es decir, se va corriendo una posición. Entonces lo que se hace es, este 17 lo que haría es venirse para acá. A ver, quiero hacerlo, porque quiero dibujarlo. La pizarrita. A ver. Esto era de la semana pasada. A ver, aguántenme un rato. Bien. A ver, ¿qué vector teníamos nosotros? Upa. Este. Lo voy a copiar. Y acá lo voy a poner. Bien. El ordenamiento la eliminación que se ve en la teoría, digamos, es la que va desplazando de un elemento por vez. Entonces lo que nosotros dijimos es, yo tendría que haber contado estos 2 elementos. ¿Por qué se marca así? Voy a tener que hacer de acá. Yo conté estos 2 elementos, ¿sí? Y me dio que era igual al K. Es decir, tengo 2 17. Entonces, la eliminación que nosotros vemos es, me paro en la posición que yo quiero eliminar, que sería esta del 17, y voy trayendo todo lo que está a la derecha. Entonces el 17 pasaría acá, el 25 pasaría acá, entonces acá en vez del 17 estaría otro 17, y acá en vez del 17 estaría el 25. Y acá se corta la lista, ¿sí? Ignoro el último elemento. ¿Y qué tendría que hacer acá? Después volver a eliminar este 17, ¿sí? Entonces el vector me quedó de la siguiente manera. A ver, yo duplico esto. Entonces, después de la primera eliminación me quedó así. ¿Qué tengo que hacer ahora? Volver a eliminar, volver a traer este para acá. Y bueno, nada más. ¿Sí? 25. Entonces el vector resultante tendría que ser 3, 9, 25, que es como marca acá el enunciado. 3, 9, 25. Esa es una manera de resolverlo, que es válida, ¿sí? Hay que ver cómo hacemos esta doble eliminación, ¿sí? Hay otra manera de eliminar, que quizás no es tan intuitiva, que es ir eliminando tantos elementos como yo desee en un mismo ciclo, es decir, en una misma pasada. Es decir, si yo me paro, voy a volver para atrás. Si yo sé que el 17,
se repite 2 veces y tengo que eliminar 2 17, es decir, tengo que eliminar 2 elementos, estos 2 elementos, entonces en vez de ir pasando de a un elemento por vez, voy pasando de a 2. ¿Sí? Si acá voy a ver algún elemento más, voy para acá. Y si acá viene algún elemento más, voy así. Es decir, se van dando salto de a 2. Si se fijan, el 25 saltó 2 posiciones. El que estaba acá, si es que la hay, salta 2 posiciones. La del 25 y a esta. ¿Sí? Es otra estrategia de resolución. Si quiere, veamos esta a la hora de resolver el diagrama. Es como que tiene un auxiliar, ¿no? ¿Cómo? Es como si tendría un auxiliar de lado con el 25. Algo así, ¿no? Claro, esto lo hice en el caso de que yo tuviera más elementos, por ejemplo. A ver. Yo acá tengo el 40, el 55, por ejemplo. ¿Sí? Se van dando saltos de las dos. El 25 pasa al primer 17, el 40 pasa acá, el 55 pasa acá, y como yo dije que tengo que eliminar 2 elementos, la lista, se trunca, o decir, se corta acá. Le elimino, es decir, hago un n igual a n menos 2. ¿Sí? Y acá me quedó el 3, el 9, el 25, el 40 y el 55. Como digo, no es una manera, no es una eliminación que vimos, porque siempre la que vimos va eliminando, va corriendo de una posición. Esta va corriendo de acá posiciones, ¿sí? De las posiciones que yo necesito correr. Lo vamos a ver en el diagrama a ver si ahí se entiende mejor. Y eso es, ¿sí? Básicamente ese es el proceso que hay que seguir, ¿sí? Una vez que yo eliminé los 2 17, me quedó así la lista, y por ejemplo, si yo tuviera más elementos que se repiten, por ejemplo el 25 fuera así, entonces yo digo 25 también se repite 2 veces, entonces también lo tengo que eliminar, y me quedaría la lista así. ¿Sí? Si nosotros volvemos al principio y nosotros decimos k igual a 1, entonces yo digo, el 3 se repite una vez, lo tengo que eliminar. El 9 se repite una vez, lo tengo que eliminar. ¿Sí? El 25 se repite una vez, lo tengo que eliminar. Entonces la lista me quedaría de esa manera. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sí? Hay que tener ojo acá. K me dice que es igual a 1. El 3 se repite una vez, se va. El 9 se repite una vez, se va. El 17 se repite una vez, se va. El 25 se repite una vez, se va. La lista me quedó vacía. Entonces hay que controlar ese caso en el cual la lista se queda vacía, que es simplemente preguntar por el n. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hay que encarar el ejercicio? Sí. Ok. Así lo vemos en el diagrama. O sea, cuando no hay ningún número en el diagrama, te va a decir que hay cero, que no. Cuando no quedan elementos en la lista. Claro. Cuando no quedan elementos en la lista, yo tengo que controlar eso, digamos, para que el diagrama me muestre algo, porque si no el diagrama no me va a mostrar nada. ¿Sí? Yo tengo que preguntar, es la especie de bandera que nosotros vimos en la clase pasada, es decir, el n quedó en 0, si es verdadero significa que la lista se vació y tengo que mostrar un cartel, es decir, se vació la lista. Y si no, muestro la lista resultante. Bien. Vamos viendo qué me pide el ejercicio. Me pide el natural k como entrada, un n, ¿sí? Porque tenemos una entrada incondicionada, y bueno, el vector. No sé si quieren hacer un ordenamiento a medida que ingresamos, si quieren ver una selección directa, la que quieran. ¿Sí? Como digo, pueden usar el ordenamiento que quieran. Díganme ustedes cuál usamos. Si primero ingresamos los datos y después lo ordenamos, o si vamos ordenando a medida que ingresamos. Selección directa. Es por ustedes, ¿no? Yo elegiría selección directa, más fácil. Primero ingreso, después ordeno.
Pero yo por ustedes, por ahí, si quieren que veamos la que más les resulta más complicada, digamos. Si no dice nada, vamos por selección directa nomás. A ver. Entonces, vamos a ingresar el N. Vamos a ingresar el K. ¿Sí? Y como tenemos ciclo entrada incondicionada, vamos a pedir el vector. Bien. Ahí tenemos la entrada. ¿Qué vamos a hacer ahora? El ordenamiento. Ascendente es el que venimos viendo. Entonces lo que vamos a hacer es usar selección directa, ¿sí? Lo vamos a hacer a mano, ¿sí? No voy a usar el componente que está acá, para así se va entendiendo, ¿sí? Si lo vamos haciendo, porque siempre es bueno recordar cómo funciona la selección directa. Selección directa, tenemos dos ciclos. El primer ciclo de afuera, que va de I de 1 hasta n-1, ¿sí? Hasta el penúltimo elemento. Y un segundo ciclo interno, que es el J, que va de I más 1, y este sí va hasta el último. Acá la pregunta. Si B de J, como es ordenamiento ascendente, hacemos, si el que está a la derecha es menor que el que está a la izquierda, se tienen que intercambiar, ¿sí? B de I, y acá hacemos el intercambio. Volvamos en auxiliar, por ejemplo, el B de I. En B de I, ponemos el B de J. Y en B de J, ponemos el auxiliar. ¿Está? Listo, ese es el ordenamiento. Ahora, viene la parte más complicada, digamos, el núcleo del ejercicio. Tengo que contar cuántas veces se repite cada elemento y en caso de que se repita cada veces, eliminarlo. Vayamos pensando, al tener una eliminación, a ver, yo tengo que ir del principio al fin de la lista, porque tengo que recorrer todos los elementos, porque tengo que preguntar por todos ellos, si es que se repiten tantas veces. Entonces tengo que ir del principio al fin de la lista. Pero como está involucrada una eliminación, recuerden que la eliminación siempre me modifica el tamaño de la lista. Por lo tanto, tengo que ir con un ciclo condicionado recorriendo la lista. Entonces, voy a comenzar recorriendo en la primera posición. Por lo tanto, inicializo el I en 1. Lo voy a ir haciendo más grande. ¿Qué hacemos después? El ciclo condicionado. Digo, mientras I sea menor o igual que el N. Bien. Ahora tengo que pensar cómo hacer este conteo. Recuerden que yo dije la ventaja de tenerlo ordenado es que tenemos todos los elementos seguiditos. Entonces, a ver. Yo lo voy pensando a medida que ¿sí? Porque la verdad no vi ninguno de los ejercicios del... ¿Se me escucha? Me dijo que se me perdió la conexión. Ahora sí, profe. Sí se le escucha. Ah, ok. Perdón. Sí, me salió que se perdió la conexión. Como decía, quizás yo por ahí me detengo, si es que me hago alguna pausa para cuando voy desarrollando el diagrama, ya que como digo, no lo vi yo a los enunciados del ejercicio 3 y lo voy haciendo a medida que lo voy pensando. Entonces yo estoy parado en el primer elemento y yo tendría que recorrer hasta que el elemento sea distinto. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros teníamos el vector ordenado, que era el 3, el 9, el 17, 17 y 25. El I está parado acá. ¿Sí? Y ahí tendría que tener un contador que me indique este elemento ya se repite por lo menos una vez. ¿Sí? Y yo, cuando el I avanza acá, yo tendría que preguntar, ¿este elemento es igual al anterior?
Si es igual, tengo que aumentar este contador, ¿sí? Pero si es distinto, tengo que salir de este ciclo. Es decir, a ver, estoy pensando ya que es como una especie de ciclo, pero tengo que terminar este proceso de conteo y decir, listo, hasta acá llegué, este elemento se repite una vez. Y ahí tendría que hacer la pregunta, ¿este elemento se repite cada veces? Si es así, se elimina. Bien, lo dije con palabras, pero vamos a verlo a diagramar. Yo tendría que tener un ciclo, a ver, se me ocurre, ¿no? Puedo equivocarme, lo vamos haciendo a medida que ustedes si me pueden ir sugiriendo si tienen alguna otra alternativa. Lo que se me ocurre es tener un J, a ver, lo voy a declarar acá arriba, que se pare a la derecha del I, porque como digo, estoy parado en este elemento, y a mí me interesa empezar a contar desde acá. Es decir, si este elemento es igual a este, lo cuento. Entonces acá ya estoy pensando que también tengo un contador por cada elemento. Entonces lo voy a poner acá arriba. Un C que va a empezar en 1. ¿Por qué en 1? Porque ya al estar parado en cualquier elemento ya se repite por lo menos una vez. ¿Sí? Eso está claro. Bien. Entonces me paro a la derecha. Y yo lo que voy a hacer acá es un ciclo condicionado que diga, mientras el elemento que yo estoy viendo a la derecha, ¿sí? Estoy parado en el 3, veo el 9. A ver, pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tuviera otro 3 o así? El I está parado acá. Yo me paro a la derecha y digo, este elemento es igual a este, sí, entonces lo cuento y sigo. Y el J se para acá. Este elemento es igual a este, sí, entonces lo cuento y sigo. El J se para acá. Entonces ven que hay una repetición, hay un ciclo. Por eso puse el J. ¿Sí? Entonces mi condición sería, mientras el elemento que está en la posición I sea igual al que está en la posición J, ¿sí? Mientras el 3 siga siendo 3, ¿sí? Eso es lo que estoy queriendo decir. Lo que hago es, lo cuento, igual a C más 1, y aumento el J. Y me paro en el siguiente. Bien. Y acá tengo que agregar una condición más. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo es qué pasa con el último elemento. Si yo aumento el J estando en el último elemento, se me desborda. ¿Sí? Entonces, siempre en estos casos hay que hacer una doble condición. Es la condición de no desbordamiento, es decir, mientras me mantenga en el rango de la lista, y básicamente es eso, y la condición que yo quiero. ¿Sí? Como digo, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a ver, como digo, acá tengo otro 17. El I está parado acá, el J se para acá, lo cuenta, listo. El J se para acá, lo cuenta, listo. Y el J, si yo lo hago hacer J igual a J más 1 y no controlo el N, se me desborda el J y me va a dar un error el diagramar. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y después ya estamos viendo que hay que hacerle algún procesamiento extra a la última, a la última no es sublista, es al último número, digamos, hay que hacerle un procesamiento extra, como vimos en el de la sublista la semana pasada, que afuera del ciclo hay que hacerle algo. Si es que, por ejemplo, justo el 17 que yo quiero borrar, por ejemplo así, se repite 2 veces, está el último, bueno, ya lo vemos después. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando yo salí del ciclo? Es decir, yo este ciclo se ejecutaba mientras el elemento era igual, lo iba contando. Cuando salí del ciclo, yo dije, listo, este elemento se repite C veces. ¿Sí? C veces. Pero lo que yo tengo que hacer es hacer la pregunta si se repite K veces. Entonces, cuando yo salgo del ciclo, lo que voy a hacer es, si el C es igual al K, es decir, si el elemento que yo estoy analizando se repite K veces, entonces tengo que hacer esa eliminación. Perfecto.
acá vamos a hacer el componente de eliminación. ¿Qué tenía el componente de eliminación? Un ciclo, ¿sí? Como ya estoy utilizando i, no lo puedo usar en este ciclo. El j, bueno, el j lo podría utilizar, pero vamos, por las dudas, a usar un índice k. Ah, no, el k tampoco lo podemos usar, porque ya está usado. A ver. Y usemos un, qué sé yo, usemos el j, si ya no se usa. No, el j, no, qué sé yo. Por las dudas, ¿sí? Porque no sé si lo voy a utilizar o no el j después. Entonces yo digo, a ver, volvamos al caso que teníamos al principio. El 9, el 17 dos veces y el 25. Yo terminé de contar el 3, el c me dio igual a 1, 1 es igual a 2, no, entonces no hace nada, ¿sí? Ya vemos qué hacemos por el falso. Después pasa el 9. El 9 dice, se repite una vez, ¿es igual al k? No, pasa de largo. El 17 lo cuenta dos veces, ¿sí? Y dice, c, que es 2, ¿es igual a 2? Sí. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar estos dos elementos. Y acá vamos a hacer esta eliminación doble, o este corrimiento múltiple, que yo les he explicado al principio, es decir, ¿qué tengo que eliminar? Tengo que eliminar desde esta posición. ¿Quién está en esta posición? El i. Recuerden que el i está parado siempre en el primer elemento de estos elementos, como digo, como de esta sublista de elementos repetidos. Entonces, el o tiene que ir desde el i. Bien. ¿Hasta dónde tengo que ir? Se recuerden que la eliminación iba siempre hasta n-1, pero iba hasta n-1 porque yo iba haciendo corrimiento de a1. En este caso que nosotros estamos haciendo corrimiento de a k posiciones, el n tiene que ir, es decir, el ciclo tiene que ir hasta n-k. ¿Por qué? A ver, supongamos un caso que no tiene nada que ver con el ejercicio. Yo estoy parado en el 9, o en el 3, ¿sí? En el 3 mejor. Y yo quiero desplazar dos veces, es decir, quiero pisar el 3 y el 9, quiero eliminar estos dos elementos. Estoy parado en el 3. Entonces, ¿qué hago? Me paro en el 17 y lo traigo acá. ¿Sí? Me paro en el siguiente 17, lo traigo acá. Me paro en el 25, lo traigo acá. ¿Sí? El i estaría en esta posición, es decir, como digo, el o, perdón. ¿Sí? El o, recuerden que el o es este índice que me indica en qué posición estoy eliminando actualmente. La primera vez el o va a estar acá, el o va a estar acá y después va a estar acá. Cuando el o está acá, el 25 se vino a la posición del 17, pero el o ¿cuánto vale? O vale n menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2, 3. El o está en la posición 3. ¿Tengo que ir más allá del 3? No, porque si yo voy a la posición 4, me estaría pidiendo que traiga un elemento basura, un elemento que está fuera del vector. Por eso, como le digo, el ciclo este de eliminación tiene que ir hasta n-k. Como acá k vale 2, en este ejemplo lo hicimos con 2, el o tendría que ir hasta el 3. Pero para hacerlo acorde al ejercicio tiene que ser n-k. Si el k vale 1, entonces va hasta acá, que es la eliminación, digamos, simple. Si el k vale 3, el o va a parar hasta acá, porque si no, si yo me paro acá, quiero traer el tercer elemento de acá y se desborda. Bien. Entonces, n-k va de i hasta n-k y el paso, a ver, el paso sigue en 1, ¿sí? Porque el o se va moviendo de 1 en 1. El o se mueve acá, el o se mueve acá, después se mueve acá, y así sucesivamente. ¿Se entiende esta eliminación? Porque quizás fui medio rápido, si quiero vemos de vuelta en la pizarra. No hay más. Te explico, por favor. ¿Cómo? Te explico otra vez. Así queda bien clarito. Ok. ¿Sí?
Celeste, vos que me había planteado el ejercicio este, ¿se entiende? Más o menos lo voy entendiendo, profe. Ok. Igual, después, cuando terminemos el diagrama, me interesa hacer como una especie de prueba de escritorio paso a paso para que lo vayamos viendo, ¿sí? Cómo funciona esta eliminación rara que nunca se vio y se la estoy dando ahora. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? El desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que el desplazamiento del ciclo de la eliminación era, en vez de, bueno, en este caso se llama O, en vez de O, traigo el que está a la derecha, ¿sí? Es decir, en vez de O, traigo el que está a la derecha. Pero esto, como digo, era esta eliminación simple, me traigo inmediatamente el que está a la derecha. Pero ahora, como yo estoy haciendo esta eliminación o este corrimiento múltiple, yo digo, en la posición B de O, me traigo el que está K posiciones a la derecha. Si el K es igual a 2, me digo el que está K posiciones, 2 posiciones por delante de la mía. Es decir, me traigo el 17. No me traigo el que está inmediatamente a la derecha, me traigo el que está K posiciones a la derecha. Entonces sería, en vez de O, me traigo el que está en O más K. ¿Sí? En O más K. En vez de O más 1, me traigo el que está en O más K. Si ustedes el K lo ponen como igual a 1, esto sería como la eliminación, como digo, que ya vieron. El K le agrega esta generalización a la eliminación. ¿Sí? ¿Y qué hago al último? Decremento el tamaño. Como yo eliminé K elementos, entonces tiene que ser n igual a n menos K. ¿Sí? Entonces, acá ya resolvimos este problema o prácticamente ya resolvimos todo el enunciado, de decir, elimino los elementos que se repiten K veces, exactamente K veces. Bien. Veamos qué pasa por el falso. ¿Qué pasa si el C no es igual al K, por ejemplo, en este caso? O veamos un caso más, porque si no es muy fácil el caso anterior. Veamos el caso de que, por ejemplo, el 3 se repite 3 veces, ¿sí? Y el K es igual a 2. El C me dio igual a 3, es distinto de K. ¿En dónde tengo que empezar a digamos, en dónde tengo que seguir buscando ahora? En el 9. ¿Dónde quedó parado el J? En la última posición. Es decir, acá, mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál fue el índice que quedó parado en la última posición? El J. Entonces, lo que yo tendría que hacer es que la siguiente posición de búsqueda, o donde tendría que empezar a volver a contar, es en J más 1. Entonces, acá hago J igual a, perdón, I, porque I es el índice que recuerden que inicia, que está siempre al principio de esta secuencia de números repetidos, y lo hago que es igual a J más 1. El contador ya se resetea acá, ¿sí? Entonces, si se fijan, en este caso yo digo, el I está parado en la posición 1, el J está parado en la posición 3. ¿Dónde se para el I ahora? En la posición 4. Y ahora, ¿dónde se para el J? En la posición 5. ¿Sí? Así que, mental, o sea, como lo estamos pensando hasta ahora, parece que funciona. Bien, hasta ahí parece que está, parece que funciona todo. Pero como yo le había dicho, ¿qué pasa con la última secuencia o el último elemento? ¿Qué pasa si el 25 se repitiera 2 veces? No llega a hacer esto, ¿por qué? Porque dice, el J está parado acá, ¿sí? Por ejemplo. J sigue siendo menor o igual que el N, sí, porque está parado en la última posición. Entonces cuenta el 25. El 25, listo, se repite 2 veces. Y acá me falta... a ver, esperen. Bien, el J incrementa su tamaño, se desborda del N. Estoy viendo que capaz que no hace falta chequear esto. El J se desborda, es decir, iría para acá. Como el J ya no es menor o igual que el N, sale el ciclo, el C quedó efectivamente en 2. 2 es igual al K, sí.
Y parece que funciona. A ver. Si el O se para acá, el I sería acá. ¿Sí? Entonces el O empieza en I. Este ciclo no se va a ejecutar nunca porque si se fijan, el I está parado en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? El I está parado en la posición 7. 7 es menor que n menos k. N menos k, ¿cuánto es? 8 menos 2, 6. 7 no es menor que 6. Entonces este ciclo no se ejecuta nunca y lo único que hace es n igual a n menos k. Es decir, corta la lista k. Estos dos elementos los saca. ¿Sí? Esta sería la lista resultante. Entonces estaría funcionando también para el último elemento. ¿Sí? Pensaba que no. Pensaba que había que hacer un análisis aparte. Igual lo vamos a probar después. Bien. ¿Y qué nos faltaba hacer al último? Mostrar la lista, pero había que preguntar qué pasaba con el n. ¿Sí? ¿Qué pasaba si la lista quedaba vacía? Vamos a preguntar. Si el n es distinto de 0, es decir, si la lista quedó con al menos un elemento, listo, la mostramos en la lista resultante. Voy de 1 a n y muestro b de i. Y en el caso de que no se haya eliminado todo, por ejemplo, no quedaron elementos, qué sé yo. ¿Sí? Bien. Y ahí parece que quedó. Parece. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer una prueba de escritorio. La vamos a ver acá en diagramar. Y cualquier cosa, si no se entiende algo, la vemos más gráficamente. Nosotros teníamos entonces vamos a probarlo con este enunciado, con este ejemplo. Y dijimos que este era el vector resultante del ordenamiento. Bien, lo vamos a ir haciendo paso por paso. Por lo tanto, vamos a arrancar el diagramar. Perdón, dije que era paso por paso. Lo voy a ejecutar paso por paso. Dijimos que el n en este caso es... ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el 5. El k era igual a 2. Bien. Y los elementos eran 3, 17, 25, 3, 17, vamos ejecutando paso por paso, 17, no, sí, otro 17, 25. no, 25, 25, el 7 era 17. el otro 17 y el 9, 17 y el 9. Bien. Acá ya terminamos de ingresar, veamos que lo haya ingresado bien. 3, 17, 25, 17, 9. Bien. Vamos, bueno, esto, la selección directa, vamos ejecutándolo. Esto lo voy a ejecutar rápido, ya que me interesa más ver la segunda parte. Bien. Listo, miren, me ordenó la selección directa 3, 9, 17, 17, 25, que es lo que nosotros habíamos hecho mentalmente. ¿Sí? Acá me faltó un 17. ¿Sí? Así. Bien. Acá ingresamos al ciclo de la eliminación o de este conteo. Me dice que el i empieza en 1, el j todavía no se inicializó, corremos un paso y si se fijan, el j se pone en 2, es decir, se pone en el siguiente elemento. El contador se inicializa en 1, entonces decimos, a ver, esto lo voy a ir minimizando. Así lo vemos. Entonces decimos, acá está el i, ¿sí? En 1. Y el j está parado acá. Y entonces decimos que el 3, ¿sí? Que es donde está parado el i, ya se repite una vez, que es el contador. Y acá decimos, mientras el j sea menor o igual que el n, se cumple esta condición sí, porque 2 es menor o igual que 5. Y el b de i, ¿quién es b de i? b de 1 es 3. Y b de 2, que es el j, b de 2 es el 9, son distintos, entonces este ciclo no se tendría que ejecutar. No se ejecuta, pasa.
El C, que es 1, es igual al K, no. Dice, el 3 no se repite K veces, solamente se repite una vez. Va por lo del falso. Y el I se incrementa en J más 1. Porque si yo lo ejecuto, se fijan, el I salta a 3. Se entrecortó, profe. ¿Dónde se entrecortó? ¿Hasta dónde llegué? No, hasta el diagrama, hasta el I igual en el falso, casi en el último. Bien, acá Ahí. yo había dicho que ya había encontrado un error en el diagrama, porque yo dije que el I era igual a J más 1. ¿Pero qué pasó en el diagrama? El I se fue a 3, pero yo necesitaba que el I se pare en el 9, es decir, en la posición 2. Entonces acá yo, en su momento, había pensado mal, porque yo pensaba que el J también se quedaba en la última posición. Sin embargo, el J, recuerden que siempre se queda una posición más. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el 17, el J se quedaría acá. En el caso en el que... A ver, porque acá puede salir por dos condiciones. Porque si sale por la segunda condición, si B de I es igual a B de J, el J se queda parado efectivamente en la última posición. Por ejemplo, acá. El I sería acá, el J se para acá, hay dos elementos. No, está bien. El J se para acá, entonces acá ya se corta, entonces no. Está bien. Vamos a detener la... A ver cómo detengo esto ahora. Interesante. Ahí está. Entonces, el I, en vez de pararse en J más 1, el I se para en J. ¿Por qué? Porque, como dije, el J siempre queda una posición extra, una posición más del último elemento repetido. ¿Sí? El 3, nosotros dijimos que el J se paró acá necesariamente porque debía comparar el 3 con el 9. Entonces, el 3 a no cumplir con estar K veces, entonces empiezo desde acá. ¿Sí? En el caso en el cual yo eliminé, acá también lo quiero analizar ya que estamos, por ejemplo, en el caso de que yo eliminé, ahí sí no tengo que cambiar el índice. ¿Por qué? Porque el 25, el I estaba parado acá, ¿sí? El 25 se pasó a la posición del primer 17, entonces la siguiente posición a analizar sigue siendo la I. ¿Sí? Pero bueno, lo veamos ahora. Lo vamos a ejecutar paso por paso. ¿Cuántos elementos teníamos? Ya me olvidé. ¿5? Sí. 5. Era 2. Era 17, 25. 3. 17. 25. ¿Qué más era? 17 y 9. 17 y 9. Sí, bien, gracias. Profe, Facundo Pierantoni dice... Ay, no vi chat. A ver, ya les respondo. A ver, para que termine de cargar. Y el 9. Bien. Facundo dice, ¿sería lo mismo poner ahí en el falso I igual a I más 1? No. ¿Por qué? Si nosotros estamos parados, por ejemplo, pongamos este ejemplo. ¿Sí? El 3 se repite 3 veces. Entonces, el I está parado acá. ¿Sí? El J va a terminar parado en el 9. ¿Qué pasa si yo hago I igual a I más 1? La siguiente iteración va a empezar desde acá. ¿Por qué? Porque yo dije que el I está en la 1. Si yo pongo I igual a I más 1, va a empezar en la 2. ¿Sí? Pero yo en realidad tengo que empezar a contar o a volver a hacer el análisis del 9, a partir del 9.
Porque en este caso el 3, al repetirse 3 veces, 3 no es igual que 2, entonces estos 3 no lo elimino. Empiezo a volver a hacer el análisis desde el 9. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué no es i igual a i más 1? En todo caso podría ser... a ver, si yo estoy parado en la posición 1, 1, 2, 3, 4. En todo caso podría ser i igual a i más c. ¿Sí? Ya que c, esta variable c, al indicarme cuántas veces se repite ese elemento, yo salto c veces en vez de una vez. Entonces, si yo estoy parado en la i y digo este elemento no se repite cada veces, entonces digo, bueno, la siguiente posición en la cual tenés que empezar a analizar de vuelta es i más c. 1 más 3 sería 4. Entonces sería acá. ¿Sí? I más c. ¿Entiende? Si se entiende, seguimos. Buenísimo. Listo. Bien, volvemos al ordenamiento. Esto lo ejecutamos. Bien. Listo, quedó de vuelta el vector ordenado. Lo mismo de hace rato. El i está parado en el 3, sería, ¿sí? Y el j está parado en el 9. El 3 y el 9 son distintos, entonces no va a ejecutar el ciclo. Como el 3 se repite una vez, 1 es distinto de 2, entonces se salta, va por lado el falso y dice i igual a j. Listo, entonces ahora empiezo a analizar desde el 9. Entonces ahora el j, ¿en dónde se va a parar? En el 3, es decir, en i más 1. Me paro ahora en el 17. ¿Sí? El contador lo resetea a 1 porque dice, bueno, estoy analizando un nuevo número, entonces el contador ahora tiene que ser de vuelta a 1. El 9 se repite una vez. Hace vuelta el ciclo, me va a dar falso porque me dice, bueno, el j sí se sigue manteniendo dentro del rango, sí, pero el 9 no es igual al 17. Entonces se sale el ciclo. 1 es distinto de k, entonces va por el falso. Y el i lo pone en j. Bien. Bien, acá está el caso en el cual tendría que eliminar y tendría que dar verdadera esta condición de abajo. Dice, bien, el j se para, veamos, el primer i se paró en el primer 17. Y el j se paró en 4, que es el segundo 17. El 17 ya por lo menos se repite una vez. Entonces dice j menos igual que n, sí. Y el b de i, que es el b de 3, es igual que b de 4, sí. Entonces entra el ciclo, ¿se fijan? Cuenta, porque hay un 17 más, aumenta el j y el j se fue a 5. J sigue siendo menor o igual que el n, sí. Es 5, 5 menor o igual que 5. 17, que es el que está en la posición 3, ¿sí? ¿Es igual al que está en la posición 5, que es el 25? No. Entonces sale del ciclo, ¿sí? Y dice C, que es 2. ¿Es igual al K, que es 2? Sí. Entonces va por el lado del verdadero, ¿sí? Y acá está la eliminación esta polémica, que es, bueno, voy eliminando, voy saltando de acá a pasos. ¿El O dónde comienza? En 3. Es decir, se paran en la posición que tiene que, desde la posición que tiene que eliminar, sería como el P de la eliminación que vieron en teoría. Entonces me dice, estoy parado en la posición 3. ¿A quién me tengo que traer a esta posición? En vez de 3, me tengo que traer a 3 más K. ¿Quién es 3 más K? 3 más 2, 5. Al 25 me tengo que traer. ¿Sí? Entonces el 25, ¡pam! Se lo trae acá. ¿Ven? El 25 se lo trae al primer 17. ¿Qué pasó acá? El O se fue a 4. Dijimos que n vale 5. N menos K, que sería n menos 2. 5 menos 2, 3. El O se pasó de este límite, entonces no se ejecuta. Y entonces dice que n es igual a n menos k. ¿Cuánto vale k ahora? N, 3. Entonces, ignoren lo que está desde el puntero para la derecha, ¿sí? Entonces, se fijan, esa sería mi lista hasta ahora. Hasta el puntero es mi lista. 3, 9 y 25.
Los otros dos elementos se ignoran. El i, ¿cuánto vale? Quedó en la posición 3, ¿sí? Porque, como yo había dicho hace rato, el i, en el caso en el cual yo elimino, no lo tengo que actualizar, porque efectivamente en la posición en la cual yo eliminé, viene un elemento nuevo, que lo tengo que analizar. Pero me dice 3 es menor o igual que 3, sí, entonces lo analizo. J igual a i más 1. El 25 se repite una vez. El j, que es 4, ¿está dentro del rango? No. El 4 es mayor que la cantidad de elementos del vector, que es 3. No se ejecuta. Esto da falso. El i se para en 4 y este ciclo se termina. Porque me dice 4 menor o igual que 3. No. Entonces termino el ciclo. ¿Qué pasa ahora? ¿El n es distinto de 0? Sí. Entonces muestra 3, 9 y 25. ¿Sí? Entonces, al parecer, está de 10 funcionando el diagrama. ¿Alguna duda? Si quieren verlo gráficamente. No se escuchó. Creo que Celeste, ¿se entendió? Yo, digamos que sí, Ajá. solo que me confunde un poco donde está hacer el verdadero o falso. Este del C igual a K. Es. Bien. ¿La eliminación la entendés o la querés que la veamos más gráficamente? Por Puedes ir mí, yo elaborando. sí pediría que lo explique de la eliminación. Ok, lo vemos a eliminación y vemos esto. Bien. A ver. Lo quiero hacer más gráficamente. Esto lo borramos. Bien. A ver. Si nosotros... A ver. Bien. El lado este del verdadero y falso es lo que realmente va a hacer lo que nos pide el enunciado, ¿sí? El enunciado nos decía que si un elemento se repite k veces, yo lo tengo que eliminar. Entonces ahí yo tengo que hacer una pregunta. Tengo que hacer un contador, que es lo que estamos haciendo acá, en este ciclo de arriba. Yo tengo que contar cuántas veces se repite un elemento, ¿sí? Eso es obvio. Para después poder preguntar si la cantidad de elementos, la cantidad de veces que se repite ese elemento es igual a la cantidad, a la cantidad de elementos que me pide el usuario, ¿sí? Que si es el K, yo tengo que hacer esa pregunta. Veamos el lado del verdadero, que es la eliminación en sí. ¿Qué pasa si es igual a K? Me dice, este elemento se está repitiendo K veces, que es lo que me pide el usuario. Este elemento está 2 veces en la lista, entonces lo tengo que eliminar. ¿Por qué yo sé que se repite exactamente 2 veces haciendo esto de recorrido que yo hice arriba? Porque la lista ya está ordenada ascendentemente. En el caso del 17, que es este, ¿sí? Yo ya sé que no hay más 17 más allá de este último, ¿sí? Yo sé que no hay más 17 porque yo ordené la lista, ¿sí? Entonces no me tengo que preocupar de buscar hasta el final de la lista. Yo sé que los únicos 17 que hay en la lista son esos dos, que son hasta el último 17 que encontré, ¿sí? Bien. Entonces, cuando terminé de hacer ese contador, como digo, hago la pregunta. Si es igual al K, entonces significa que ese elemento lo tengo que eliminar. Entonces, yo digo, la eliminación, como la vieron en teoría, la eliminación como la conocemos, siempre se para ¿en dónde? En el elemento que yo quiero eliminar. Es decir, sería en este elemento. Si yo hago, pensemos la eliminación básica, que es la de me paro en el elemento que yo quiero eliminar y lo elimino, ¿sí? Entonces, ¿en dónde me paro? En I, ¿sí? Este O, este ciclo con el índice O se para como primer
como punto de entrada, como punto de inicio en I, que es este elemento. Entonces, la eliminación simple, ¿qué me decía? Que yo me tengo que traer el elemento que está a la derecha, ¿sí? A partir de esta posición yo digo, lo voy a poner con verde, yo tengo que hacer esto, me tengo que traer este para acá, después me tengo que traer este para acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la informática, en la programación, yo no puedo eliminar mágicamente ese 17 del vector y hacer como si no hubiera pasado nada. Yo tengo que hacer como achicar la lista, tengo que como decir, la aplano, saco ese elemento y la reestructuro, ¿sí? Entonces tengo que traer eso. Entonces acá este se tacha, acá vendría el 17, este se tacha, así acá vendría el 25, y así sucesivamente. Bien, esa es la eliminación básica. ¿Qué me decía la eliminación simple que nosotros teníamos? Que yo tenía que ir hasta n-1. ¿Por qué? Porque siempre el ciclo, el componente de eliminación se para en el elemento y trae el que está a la derecha. ¿Qué pasa si yo me paro en este elemento? Si yo me paro en el último elemento y tengo que traer el que está a la derecha, no puedo, porque no hay más elementos a la derecha. Por eso siempre la eliminación me dice, solamente anda hasta el que está antes, digamos, al penúltimo, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la eliminación simple. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una eliminación masiva? Es decir, no quiero eliminar un solo elemento, que es lo que nosotros estamos queriendo hacer. No quiero eliminar un solo elemento, quiero eliminar K elementos de una sola vez. Yo lo que podría hacer, que era la otra alternativa que yo les decía al principio, es, bueno, ejecutar la eliminación simple, que elimina de un elemento K veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, después de esto el vector me queda 3, 9, 17, 25, 40, 55, ¿sí? Este es otro vector, nada que ver con el ejemplo, pero entonces si yo aplico la eliminación simple, voy eliminando de una vez, pero me queda un 17. Lo tengo que volver a eliminar ese 17. ¿Cuántas veces? K veces, que es la vez que se repite el 17. Entonces, tengo que entrar a un ciclo. A ver, lo voy a hacer acá abajito. Esto nada que ver con el diagrama, pero lo voy a hacer. Sería como una especie de... Después, bueno, también los índices hay que verlo. Pero sería de una especie de ciclo que va de 1 hasta acá. Y acá voy a copiar este componente de eliminación, ¿sí? Que sería así, ¿sí? De manera genérica. Es decir, me paro en la posición del elemento, ¿sí? Hasta n-1. Y me traigo el que está a la derecha. Y hace esto que yo estoy haciendo acá. Pam, 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 pam. Entonces me queda el 3, el 9, el 17, el 25. Ya eliminé un 17. Pero tengo que eliminar el siguiente. Vuelvo, ¿sí? Al ciclo. Entonces ahora I sería igual a 2, que sería ya igual al K. Y elimino el siguiente 17. ¿Sí? Entonces sería pam, así, pam. Entonces la lista me quedaría B igual a 3, 9, 25, 40, 55. ¿Sí? Así. Si ustedes lo hacen, que no está mal, ¿sí? Está perfecto, hacerlo de esta manera, es decir, ejecuto la eliminación simple que a mí me enseñaron, que yo entiendo, pero como yo sé que tengo que eliminar tantas veces ese elemento, entonces esa eliminación la meto dentro de un ciclo, que se ejecute K veces. Si el K es igual a 3, se va a ejecutar 3 veces. Si el K es igual a 4, se va a ejecutar 4 veces de eliminación. Y estoy seguro que va a eliminar el elemento 4 veces. ¿Por qué? Por esta pregunta. Porque yo me aseguré que el contador es igual a K. Bien. Pero para variar un poco, para entender cómo funciona también la eliminación, yo dije, bueno, lo veamos de manera genérica, ¿sí? Yo puedo usar el componente de eliminación para hacer una eliminación masiva de una sola vez, sin meterlo dentro de un ciclo extra, ya que meter muchos ciclos a veces es costo computacional que tiene que enfrentar la computadora, ¿sí? En esta materia no nos vamos a preocupar por eficiencia ni nada de eso, la cuestión es que funcione.
Así que si ustedes hubieran elegido cualquiera de las dos estrategias, está bien, ¿sí? Pero para que lo sepan, por ahí, meter muchos ciclos a veces es costoso para la computadora. Entonces, yo dije, bueno, veamos una eliminación masiva. Bien, entonces, a ver, voy a copiar esto. Yo lo copio. A ver, ¿cómo lo puedo copiar? Me voy a ir a otra pizarra. Entonces, ¿cómo funcionaría la eliminación masiva? Empezamos igual. Estamos parados en el elemento que yo quiero eliminar. El 17, que es el elemento I. Pero ahora, en vez de traerme el que está inmediatamente a la derecha, que es eliminar uno por uno, yo digo, tráeme el que está acá posiciones por delante. ¿Sí? Tráeme el 25, sería en este caso. Que si K es igual a 2, tráeme el 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El 25 lo traigo acá. ¿Sí? ¡Tas! Hago un salto de 2 elementos, en vez de hacer un salto de 1. El 40, tráelo acá. El 40 también hace un salto de 2 elementos. Salta al 25 y va al 17. Y el 55, tráelo donde está el 25. No hay problema de pisar al 25 porque yo ya lo resguardé acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quedaría acá? Acá, ¿quién dije que yo traía? El 25. ¿Sí? Después, yo dije que acá, ¿quién venía? El 40. Y acá, ¿quién venía? El 55. Perdón por la improlijidad. Y acá, ¿quién quedó como basura, digamos, que ya vemos que se hace con eso? El 55, el 40 y el 55. Bueno, y acá quedaría el 9, y acá quedaría el 3. Luego, al último, para, digamos, no tomar en cuenta estos dos elementos que quedaron al último, que hago un n igual a n menos k. ¿Por qué n menos k? Porque eliminé k elementos. Eliminé 2 elementos de una sola pasada. Entonces, acá se corta la lista. ¿Sí? Acá en esta línea negra, y esto se ignora. Entonces, mi lista sería estos elementos. Si te fijas, eliminé los dos 17 de una sola vez. No me hizo meter un ciclo extra. Simplemente entendiendo o yendo un poquito más allá del componente de eliminación, ¿sí? Pensando un poquito más allá de cómo funciona, de hacerlo un poco más genérico, para que en vez de que elimine de un elemento, elimine de acá elementos, logramos hacer esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un vector, por ejemplo, otra pizarra más? Pensemos un vector bien grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, algo así. ¿Sí? Bien. Ponele que vos querés eliminar los 5 primeros elementos. ¿Sí? Yo quiero eliminar todo esto de una sola vez, ¿sí? Sin meterlo dentro de un ciclo, como digo, ese que vimos más adelante, más hace rato. Quiero eliminarlo de una sola pasada, ¿sí? Usando el componente de eliminación así como está. ¿Qué hago? Me paro en el primer elemento. ¿Sí? Me paro en el primer elemento. Es decir, me paro en el primer elemento de esa sublista, como digo, que yo quiero eliminar. Yo quiero eliminar la sublista que va desde la 1 a la 5. Entonces me paro en el primer elemento de esa sublista y hago la eliminación masiva. Sería como que un K valga 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, no me traigas el que está a la derecha, tráeme el que está K posiciones adelante. El que está 5 posiciones adelante. Entonces dice 1 más 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Este tráeme hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pone el 6 acá. El O se mueve, el índice de eliminación se para acá y me dice, tráeme el que está 5 posiciones por delante. ¿Quién trae? Al 7. Y pone el 7 acá.
separa el 3. Traeme el que está 5 posiciones adelante. Se trae el 8. ¿Sí? El índice se para acá. Recordad que el índice siempre iba hasta n menos k. ¿Cuánto vale n menos k? Acá tenemos 11 elementos. 11 menos k sería 6. ¿Sí? Entonces estamos en la posición 4. 4 sigue siendo menor que 6. Menor o igual que 6. Entonces me dice, acá, tráeme el que está 5 posiciones por delante. Ya me perdí. Sería el 9. ¿Sí? Bueno, el 8 vino acá. El 9 viene acá. ¿Sí? Se trae al 9. Ahí. Separa en 5. ¿Sí? El i que vale 5 sigue siendo menor o igual que 6, que es n menos k, sí. Entonces me dice, tráete que está 5 posiciones por delante. Se trae al 10. Y por último, se para en esta posición, ¿sí? Que es la sexta posición. 6 es menor o igual que 6, sí. Tráeme el que está 5 posiciones por delante, el 11. Y ahí. Y acá queda toda esta basura, ¿sí? Queda acá. ¿Sí? Como yo puse acá, es basura que queda. Pero como yo al n le digo que ahora n queda igual a 11, le dijimos que le reste 5, entonces ahora el n es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, así eliminé de una sola vez 5 elementos. ¿Sí? Sin necesidad de hacer un ciclo que se ejecute 5 veces y adentro de ese ciclo ejecutar el ciclo de eliminación. Imagínense qué pasaría si yo tengo que eliminar. Esto llevándolo a un ambiente mucho más por ahí grande, real. Si usted tiene una base de datos, ¿sí? No sé, de 10 millones de personas, qué sé yo. Y tienen que eliminar la mitad, 5 millones, y no está más bueno eliminar 5 millones masivamente que ejecutar un ciclo que se ejecute 5 millones, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo también el poder de esto, que está bueno, ¿sí? Y nos faltaba por ver de la condición, pero entonces vimos esto. Nos faltaba por ver el lado del falso. Volvamos al primero. Voy a borrar todo. ¿Qué pasaba por el lado del falso? Por el lado del falso era que no se cumplía de que el elemento se repitiera acá a veces. Que es, por ejemplo, el caso, qué sé yo, agarremos el 9. El 9 se repite una vez, ¿sí? O agarremos, por ejemplo, qué sé yo, agarremos el 17, pero supongamos que el k es igual a 3. ¿Sí? 3. Entonces habíamos dicho que el i siempre se para en la primera posición de esta sublista, digamos, de elementos repetidos, y el j siempre queda desbordado o siempre queda un elemento más allá de esta lista, digamos, de estos 17. Entonces, ¿qué pasó? Me dio que el contador del 17, que el c es igual a 2. 2 es igual al k, no, es falso. Entonces voy por el lado de... Voy por el lado del falso. Acá. Como nosotros dijimos que el i es el elemento que lleva la posta, digamos, de quién es el primer elemento de esa sublista o desde dónde tengo que comenzar a analizar. Como fue falso esto, digo, listo, no te elimino, no hago nada con vos, no me interesa, paso a analizar el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número que tengo que analizar? El 25. ¿En qué posición está? En J. Entonces, ahora el I se tiene que parar donde está J. Y el J, por la condición que, por la asignación que pusimos arriba, empieza a la derecha. Entonces, esto se borra. Y el contador vuelve a empezar en 1. Porque ahora el 25 se repite una sola vez. Que es lo que hacemos acá arriba. ¿Sí? J igual a I más 1 y el contador se vuelve a inicializar en 1. ¿Sí?
Por eso el i se para siempre. Cuando termino de analizar, cuando termino de hacer este ciclo, o todo esto, ¿sí? Y no lo eliminé, me tengo que parar de vuelta en J. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profe. Buenísimo. Espérenme un ratito, voy a buscar agua, ya vengo. Bien. ¿Quieren que veamos algo más? No sé, Facundo, Luca. Si tienen alguna duda particular. Si quieren que veamos algún... O Marcelo, no sé si quieren que veamos algún componente en particular, algún ordenamiento, alguna búsqueda, no sé. En esta última media hora. Lo que a mí me quedó de duda es el distinto, o sea, N distinto a cero. Acá el último. Es el diagramar. Perdón, este no iba. ¿Esto? Sí. Bien. Esto, como ya había explicado la clase pasada, es como una especie de bandera, ¿sí? En realidad el o N no sea, es una bandera. Decime. o sea, en vez de poner B, pone N que no. O sea, Claro, digamos. de va. Exacto, porque, a ver, hay ciertos casos que, a ver, el uso de banderas excesiva, o si no hace falta usar banderas, no hay que usarlas, ¿sí? No hay que hacer un uso excesivo de las banderas. Si yo dispongo de una variable en el cual yo después, cuando termine de hacer el proceso, puedo utilizar esa variable para preguntar qué pasó con el vector, en este caso el n, que me indica cuál es la cantidad de elementos del vector, la uso. Podría usar una bandera y la podría usar, ¿sí? Pero sería el vicio porque ya tengo el n, ¿sí? Porque yo digo, si el n quedó en 0, el n al indicarme la cantidad de elementos me dice n es igual a 0, no hay elementos en la lista. Entonces, si no hay elementos en la lista, no puedo mostrar nada porque este ciclo no se va a ejecutar. Entonces digo, no quedaron elementos. ¿Sí? En el caso que O sea sea, distinto a si 0, hay, muestro lista. o ¿Sí? sea, si hay elementos, o sea, puso en N, o sea, acá igual a 2, ahí en la pizarra, ahí, ahí pondría, o sea, un ejemplo así, N distinto a 1 o a 2, O sea, vos algo así querés que un no. ejemplo. ¿Querés que te haga un ejemplo en el cual n puede quedar en 0? Bueno, A ver. Por ejemplo, este ejemplo que nosotros vimos, a ver, lo voy a borrar. Acá yo dije, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. N es igual a 7. Ese es el n de entrada que me ingresa el usuario. Yo después de eliminación, yo borré estos dos elementos. Tac, tac. ¿Sí? Y el vector me quedó en un n igual a 1, 2, 3, 4, 5. 7 menos 2, 5. ¿Sí? N me queda en 5. Entonces, ¿qué dice el diagrama al final? N es distinto de 0, es decir, la lista quedó con algún elemento. Si es así, hace el ciclo de muestra, porque tengo elemento para mostrar. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Vamos a otra pizarra. ¿Qué pasaría si yo tengo la siguiente situación? Uy, espera. Yo tengo un B que después de realizar el ordenamiento, etcétera,
me queda así. Por ejemplo, qué sé yo. Y decimos que el K es igual a 2. ¿Sí? Esto lo agrandamos. Decimos K es igual a 2. N es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el proceso ese de eliminación? Va a decir, el 1, ¿cuántas veces repite 2? Listo, se elimina. El 6, ¿cuántas veces repite 2? ¿Es igual a K? Sí, entonces se elimina. El 90, ¿cuántas veces repite 2? ¿Es igual a K? Sí, entonces se elimina. ¿En cuánto me quedó el N? En 0. ¿Sí? Es decir, la lista tiene 0 elementos. Ninguno quedó. No, claro. ¿Qué pasa ahí? No tengo nada para mostrar. Y como yo le dije la vez pasada, todo algoritmo tiene que tener una salida. Sí o sí. Aunque haya un error a veces en programas complejos, aunque haya un error, se le debe informar al usuario que ocurrió un error. Entonces, si mi lista quedó sin elementos, yo tengo que informarle al usuario que se eliminaron todos los elementos. El cartel acá yo puedo poner el mensaje que yo quiera. Pero el concepto es que si la lista quedó vacía, es decir, si es igual a 0, esta condición va a dar falsa, entonces va a ir por acá. Y va a decir, listo, se eliminaron o no quedaron elementos. ¿Sí? Funciona como una especie de bandera contador. ¿Sí? Se llama a veces. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Ok. Bien. Como digo, no sé si tienen alguna consulta particular. Si no vemos algún... Si quieren ver algún otro ejercicio 3. El tema es que los ejercicios 3 por ahí nos toman bastante tiempo, como este. No sé. Díganme. Si no, arrancamos con algún ejercicio que yo tenía planteado y lo vemos. Me avisan. Les doy un tiempo para pensar. Cualquier consulta, tanto, no sé, de variable simple, como digo, o de vectores. No sé. Como digo, variable simple, bueno, vimos la vez pasada separación de dígito. No sé, si no entiende, qué sé yo, la determinación de primo. No, está todo bien, Celeste. Está bueno porque a mí me encanta siempre detenerme en los ejercicios. No me gusta explicarlo así por encima. Insisto y no paro hasta que todo el mundo lo haya entendido. ¿Sí? Me gusta, por más que me haya llevado 1 hora y pico. Está bueno, digamos, está bueno. ¿Sí? ¿Qué le venía diciendo? Bueno, cualquier consulta, no sea, como digo, la vez pasada vimos separación de dígitos. Si tienen duda, qué sé yo, de determinación de primo, tienen duda de, como digo, no sé, entrada incondicionada, entrada condicionada, búsqueda secuencial, búsqueda binaria, ordenamiento por selección directa, por inserción, por baraja, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, si quieren ir pensando y diciéndome en el chat por ahí, lo que yo les sugiero es, a ver, yo sé que estas 2 semanas son de receso, como digo, son... la idea es que descansen, no les quiero quitar las vacaciones, pero para aquellas personas que por ahí lo necesiten, si realmente quieren dedicarle un poco más o tienen muchas dudas, muchas consultas, no hay ningún problema en que hagamos por ahí en el medio del receso, la semana que viene o la otra, alguna especie de consulta. No sería una clase del taller, porque por ahí chicos que no ingresan, porque no tienen ganas de ingresar, porque son vacaciones, receso, pero por ahí ver consultas, ¿sí? No ver
no avanzar sobre los temas del parcial, no avanzar sobre mucho, pero por ahí sí consultas puntuales que quieran hacer. Yo no tengo drama de en algún... Sí, lo ideal sería el mismo viernes, como veníamos haciendo en el taller, pero no tengo drama de tener como una especie de clase de consulta. ¿Sí? Me avisan si les parece. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un grupo de Telegram. Porque por ahí es más fácil tener esa comunicación más sincrónica en vez del foro, de estar en el grupo el grupo ese de elementos, que somos millones. A ver. Tengo tantos grupos que ya... Ayer de grabación, grupo 2-3. Yo digo, digamos, sí. A ver. ¿Cómo hacemos acá? A ver. Aguántenme. Bien. Ahí está por el chat el link. Como digo, el grupo es por ahí si... para comunicarnos y sincronizarnos por ahí de una manera más óptima. Y como digo, si me avisan por ahí, si tienen ganas de hacer como una especie de clase de consulta, no hay ningún problema. ¿Sí? Si quieren pasarles el link a sus otros compañeros que conozcan el grupo 2-3, que no asistieron hoy, no hay drama. Bueno, no sé. Si ya estamos sobre más o menos casi sobre la hora. No me quiero meter en otro ejercicio ahora ya porque si no, no va a tomar mucho tiempo y no quiero pasarme las 2 horas. ¿Sí? Pero igual Hoy se somos entendió, profe. poquitos. ¿Cómo? Igual sí se entendió. Va, yo por lo menos entendí. Buenísimo, me gusta que se haya entendido. Me voy feliz. Sí, hoy fuimos poquitos, quizás, no sé si alguno... Yo avisé casi por todos los medios que la clase de mañana se pasaba para hoy porque mañana 9 de julio. Va, pero yo... Sí, yo avisé por... Puse un mensajito al lado del link, avisé por el foro y avisé por el grupo. ¿Sí? Pero bueno, ¿sí? Si no hay más consultas, más dudas, por mí los libero y nos veríamos. Para los que quieran tener consulta, bueno, me avisan por el grupo, yo, bueno, les voy a preguntar. Pero para los que quieran tener consulta, coordinamos algún día de la semana que viene o de la otra y vemos. ¿Sí? Si no... Igual si yo tengo duda... Ok. Igual tengo, si tengo duda o consulta, le aviso, profe. Listo, Davis. Si no, nos veríamos como en 2 semanas. Sería la próxima clase del taller. Sería, a ver. Estamos a 8, 15, 22, viernes 23. No, perdón. Viernes 30, ¿sí? Porque el receso es del 12. No, perdón, sería 12, 19 hasta el 26 el receso. ¿Que Yo no? creo que No. voy a avanzar hasta el 5 de esta semana, o sea, de semana 2 que nos mandó el ejercicio, o hasta el punto 6 no sé hasta qué punto, porque el sábado juega la Argentina. Pues claro, el sábado no se hace nada, por supuesto. Eh, Bien, sería el de viernes 30, que nos veríamos. Ay, estaba por decir algo, me olvidé. Bueno, avanzan sobre la actividad 2. Como digo, es larga.
Yo les puse fecha, creo que límite el 29, si no me equivoco. A ver. No, fue el 22, ya lo voy a cambiar. Creo. Se lo voy a poner hasta el 29. ¿Sí? Porque yo le calculé 3 semanas, acá puse mal la fecha. Yo lo modifico. Sería hasta el jueves 29. Como digo, es larga, pero bueno, practiquen. ¿Sí? Practiquen porque... eso quería ver. El recuperatorio, no me acuerdo la fecha, el cronograma, recuperatorio es miércoles, no, acá, lunes 9. Sí, decime Marcelo. Sería, a ver. Y nos quedaría una clase, digamos, 2 clases en realidad del taller, del 30 y del 6, porque el siguiente lunes ya es el recuperatorio. Así como digo, practiquen, ¿sí? Practique. Sí. Es la única manera de que le vaya bien en el... No se queden solamente con la explicación, porque cuando Medio para realmente el... practican... Perdón, Pepe, sigo. Cuando realmente practican es cuando van a surgir las dudas y van a salir todas las consultas, ¿sí? Pueden entender perfectamente la explicación, pero hagan, ¿sí? Entonces voy a dejar de grabar. Si no hay nada más, estamos sobre la hora.